A los 3 años, Sergio Ramos ya no era solo un defensa, era poder, era voz, era una figura que dividía opiniones incluso dentro de su propio vestuario. Mientras algunos lo veían como un líder imprescindible, otros empezaban a preguntarse si su presencia ya era demasiado grande para el equilibrio del equipo. Durante años, Ramos fue el rostro de la intensidad, del carácter y de la confrontación, pero detrás de cada entrada dura y cada celebración provocadora se escondían relaciones tensas, silencios incómodos y batallas que no siempre se jugaron en el campo. Porque el fútbol no solo se decide con goles, también se define por egos, por miradas que evitan cruzarse y por nombres que marcan una carrera para siempre. Hoy repasamos 5 figuras, 5 nombres que, de una forma u otra, influyeron en el destino de Sergio Ramos, 5 historias que explican por qué su legado sigue siendo tan admirado como discutido. Y todo comienza con un líder muy distinto a él. Número 5. Carles Puyol. Carles Puyol representaba todo lo contrario a Sergio Ramos. Silencio frente a provocación, respeto frente a confrontación. Mientras Ramos imponía su presencia con gestos y palabras, Puyol lideraba desde el ejemplo y el sacrificio invisible. Cuando coincidieron en la selección española, el reto no era menor. 2 capitanes naturales, 2 personalidades fuertes, 2 maneras opuestas de entender el liderazgo. Personas cercanas al vestuario recuerdan que, aunque nunca existió un conflicto abierto, la distancia era evidente. Puyol no necesitaba hablar para mandar. Ramos, en cambio, crecía en el caos, en el choque, en la tensión constante. Esa diferencia generó una convivencia frágil, sostenida únicamente por el objetivo común de ganar. Hubo partidos en los que la selección parecía caminar sobre una cuerda floja. Según periodistas que siguieron de cerca aquella etapa, el equilibrio entre ambos líderes era delicado, casi artificial. Bastaba una mala noche o una decisión polémica para que todo se tambaleara. Sin embargo, nunca hubo una ruptura, solo una verdad silenciosa. Sergio Ramos entendió que existían formas de liderazgo que no podía controlar, y esa lección marcaría su manera de enfrentarse a los conflictos que vendrían después. Número 4. Gerard Piqué. Si con Puyol existía distancia, con Gerard Piqué la tensión era visible. No hacía falta escarbar demasiado para sentirla. Real Madrid contra Barcelona. 2 discursos opuestos, 2 formas irreconciliables de entender el fútbol y el protagonismo. En el campo, cada clásico era una guerra personal. Entradas duras, miradas desafiantes, celebraciones cargadas de mensaje. Fuera de él, el silencio era casi más elocuente que cualquier declaración pública. Personas cercanas a la selección recuerdan que la convivencia nunca fue cómoda, no por insultos ni discusiones abiertas, sino por una frialdad constante que dividía el ambiente. Piqué representaba al Barça sin complejos. Ramos defendía al Real Madrid con la misma intensidad. Cuando coincidían en el vestuario de España, ambos sabían que debían aparcar esa rivalidad, pero no siempre era fácil. Cada gesto era interpretado, cada palabra analizada. Hubo momentos en los que la selección pareció caminar sobre un terreno minado. Periodistas que cubrieron aquellos años hablan de un vestuario partido en 2 mundos que solo se unían cuando el balón empezaba a rodar. Ramos, como capitán, intentaba imponer orden. Piqué, con su personalidad, nunca se diluía. No fue una enemistad clásica, fue algo más profundo. Una rivalidad que definió una época y que obligó a Sergio Ramos a convivir con un adversario incluso cuando vestían la misma camiseta. Número 3. Iker Casillas. Si los conflictos con Piqué venían del rival, con Iker Casillas el problema nació en casa. 2 leyendas del Real Madrid, 2 capitanes, 2 figuras demasiado grandes para un solo vestuario. Durante años, Casillas fue el rostro institucional del club. El capitán tranquilo, respetado por todos, pero con el paso del tiempo, el peso del liderazgo empezó a desplazarse. Sergio Ramos ganaba voz, ganaba influencia, ganaba poder. Fuentes internas del club aseguran que esa transición nunca se gestionó del todo bien. No hubo una ruptura pública, pero sí una pérdida progresiva de confianza.
El vestuario empezó a percibir una división silenciosa, decisiones que antes pasaban por casillas, ahora se discutían en otros espacios. Hubo noches especialmente tensas, derrotas dolorosas, reuniones largas, miradas esquivas. Según personas cercanas al equipo, Ramos sintió que debía asumir un rol más dominante para proteger al grupo. Casillas, en cambio, quedó cada vez más aislado. El momento más duro no fue una discusión, fue el silencio. La sensación de que el vestuario ya no hablaba con una sola voz. Cuando Casillas salió del club, muchos entendieron que algo se había roto mucho antes. Para Sergio Ramos fue una victoria amarga, porque liderar también significa cargar con las consecuencias. Número 2. Cristiano Ronaldo. Compartieron vestuario durante años, pero nunca compartieron el mismo espacio emocional. Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos eran dos líderes destinados a coexistir, no a mezclarse. Cristiano mandaba desde el rendimiento, desde los goles, desde la exigencia extrema. Ramos lo hacía desde el carácter, desde el choque, desde la protección del grupo. No hubo enfrentamientos directos, pero sí una tensión constante por el protagonismo. Personas cercanas al Real Madrid recuerdan que ambos sabían quién era quién. Cristiano necesitaba sentirse el centro, Ramos necesitaba que el vestuario lo siguiera. Cuando los resultados acompañaban, el equilibrio se mantenía. Cuando no, las grietas aparecían. Hubo partidos en los que las celebraciones parecían separadas, momentos en los que una mirada decía más que 100 palabras. No era odio, era competencia pura. Con el tiempo, quedó claro que el liderazgo del Real Madrid no podía dividirse eternamente. Cuando Cristiano se marchó, Ramos quedó solo al frente, pero también heredó toda la presión que antes se repartía. Fue entonces cuando entendió que ganar poder también significa perder escudos. Número 1. Lionel Messi. Ningún hombre marcó tanto la carrera de Sergio Ramos como Lionel Messi. No compartieron vestuario, no compartieron objetivos, solo compartieron una rivalidad que definió una era. Cada enfrentamiento era una prueba, cada clásico un examen público. Ramos encarnaba la resistencia, la agresividad, el límite. Messi, el talento puro, la amenaza constante. Uno necesitaba imponerse, el otro escapar. Hubo expulsiones, hubo polémicas, hubo imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Ramos entendió muy pronto que enfrentarse a Messi no era solo una cuestión táctica, era mental, era emocional. Periodistas que vivieron aquellos duelos aseguran que Ramos se preparaba de forma distinta para esos partidos. Sabía que un error, una entrada mal medida podía cambiarlo todo. Messi no provocaba, simplemente castigaba, y aún así, esa rivalidad elevó a ambos. Sin Messi, Ramos no habría sido el defensor que fue. Sin Ramos, muchos partidos no habrían tenido la misma tensión. Fue la batalla definitiva, la que explicó por qué Sergio Ramos vivió siempre al límite. Años después, cuando el ruido desaparece, las verdaderas historias no están en los trofeos, sino en las relaciones que se rompieron y en las decisiones que lo cambiaron todo. Sergio Ramos nunca quiso ser un jugador cómodo. Vivió siempre entre el héroe y el villano, entre la admiración y la polémica. Y quizá por eso sigue siendo imposible de ignorar. 5 figuras marcaron su camino, pero la pregunta sigue abierta. ¿Quién fue su rival más difícil? ¿Messi en el campo, Cristiano en el liderazgo o alguien dentro de su propio vestuario? Déjalo en los comentarios, porque en el fútbol la verdad nunca es solo una.